quiero que sepan que en estos momentos mi primer pensamiento, desde el momento en que me enteré de su fallecimiento, fue que el lunes mis primeras palabras irían dedicadas a ese magnífico ser humano que fue y que seguirá siendo en nuestra memoria, en la de esta ciudad seguro, Pedro Aparicio. ¿Qué puede hacer el parlamentarismo o para qué puede servir el parlamentarismo y cómo entiendo yo el parlamentarismo ante la crisis de la política? Porque vivimos en estos tiempos una evidente crisis de confianza de la ciudadanía hacia nuestro sistema político. Así lo señalan los datos de los estudios de opinión que una y otra vez colocan a los políticos y a la política y a los partidos políticos como una de sus tres primeras preocupaciones. Pero la crisis de la política es sobre todo una crisis, como digo, de confianza, de ruptura de la confianza entre el representante y los representados. Pues bien, en ese escenario, el Parlamento es la institución clave en el sistema de nuestra democracia representativa, que es nuestro sistema. En él, en ese sistema, en el parlamentarismo, se expresa el pluralismo de la sociedad, las diferentes visiones de la realidad y las diferentes propuestas para su mejora. Ese pluralismo implica diferencias y contradicciones que solamente pueden ser resueltas democráticamente por la regla de la mayoría y la libre expresión de las minorías como condición. Abordar una reflexión sobre el futuro del parlamentarismo en este contexto de crisis de confianza en la política exige, a mi modo de ver, cuestionar el papel y las condiciones de cada uno de ellos, los elementos del sistema y los actores del mismo. Deberemos, en suma, preguntarnos qué Parlamento queremos, qué partidos políticos queremos, qué régimen electoral queremos, qué papel deben jugar los medios de comunicación e información, qué regulación deben tener los poderes económicos y financieros. Pocas preguntas, pero difíciles. Me atrevo a decir que la crisis de la política a la que asistimos en realidad no implica el desprecio o el menosprecio de los ciudadanos hacia la política, sino hacia unas formas de hacer política que no conectan ni con sus necesidades ni con sus deseos. Esas formas también se expresan en el Parlamento. La ciudadanía necesita otras formas distintas, formas basadas en la cercanía, la sencillez, la ejemplaridad, la participación, el diálogo. Política no solo hacemos los políticos, política hace todo el mundo. La política se hace siempre, todos los días, y la hace todo el mundo, insisto. La hace quien gobierna, quien legisla, pero la hace también quien administra justicia. No olviden, es un poder del Estado, la justicia. La hace también quien elude sus obligaciones fiscales. Está haciendo política el evasor fiscal, el que engaña a Hacienda, el que no paga el IVA. La hace también quien cumple con sus obligaciones fiscales. La hace quien utiliza bienes públicos para su provecho particular. La hace quien defrauda. La hace también quien se lleva a su casa material del centro de trabajo público en el que ejerce su tarea. La hace quien respeta los bienes públicos. Hace política quien destroza mobiliario urbano. Hace política quien respeta el mobiliario urbano. La hace también quien recibe una prestación social sin tener derecho a ella. Pero también la hace quien, antes de renunciar a un poco de su margen de beneficio, prefiere despedir a trabajadoras y trabajadoras de su empresa. Todos hacemos política. Reivindicar la política, con mayúsculas, es reivindicar el único instrumento de que dispone la ciudadanía para hacer frente a sus problemas y mejorar su vida. El objeto de la política no puede ser conseguir una cuota de poder, mucho menos alcanzar el enriquecimiento personal, tampoco la imposición de una ideología determinada a quien no la comparte, sino la capacidad para conducir al conjunto hacia metas compartidas por todos. De ahí mi convicción personal de que nuestro sistema parlamentario debe tener como núcleo esencial la democracia representativa, sí, pero con dosis de democracia deliberativa y participativa en todos los niveles, en el local, en el autonómico y en el estatal. Abordar la cuestión de la participación política y social es cuestión compleja. Es evidente que existe una ansia de sectores de la sociedad actual por mayor información
y por mayor participación. Soy consciente de que estos procedimientos en nuestro país, en nuestro contexto, serían enormemente novedosos y, por lo tanto, generarían incertidumbre su utilización y su aplicación. Pero mucho peor que esas incertidumbres me parece la inercia y la resistencia a los cambios en la que hoy vivimos. Pero, por otro lado, ¿qué tipo y qué grado de participación están en condiciones los ciudadanos de asumir? Probablemente, pues, no baste con abrir cauces, sino que sea necesario promocionar activamente, difundir intensamente e incluso contar con los implicados en el diseño y aplicación de esos cauces.